de superficie, versus las otras que eran más bien de longitud frente a la geometría. Esto que ustedes ven acá son paneles de cerramiento tipo pi, y esto que ustedes ven acá son paneles autoportantes. ¿Qué características tienen estos elementos de cerramiento? Bueno, que tienen una placa de gran superficie y pequeño espesor, y nervios que también tienen poca altura y tienen un ancho de nervio que es bastante pequeño. Y esto me limita justamente los recubrimientos, tanto en la losa como en los nervios, y tengo que prestar atención fundamentalmente en cómo voy a hormigonar esos nervios y esa losa. Los nervios porque están considerablemente justos para colocarle la armadura, si bien la armadura es una armadura muy sencilla, por lo general diámetro del 6, pero la armadura longitudinal es diámetro del 10. Varía obviamente de acuerdo a cada alto de nervio. Se hace complicado justamente el poder hormigonar el nervio y después poder hormigonar la losa, donde por lo general es una malla la que se coloca. Esto es el detalle de los paneles de cerramiento pi. Y ya te doy la palabra, Luna. En estos que son los autoportantes, que justamente alrededor de todo el panel tienen este refuerzo a modo de columna y a modo de viga. La armadura que lleva es más considerable, el ancho del nervio, el tamaño del nervio, no tanto el alto, pero sí el ancho es un poquito mayor, ¿sí? Pero hay que prestar atención al hormigón que se utiliza en los nervios y en la losa. Había una mano levantada, Sí, Luna. Sí, yo quería hacer una consulta en cuanto a la lectura del plano de la armadura. Tenemos lo que nos representa el diámetro del hierro. Después, se haría un indicador o se haría una nomenclatura que nosotros le ponemos para cómo es esa armadura, y el otro es el número de barras que lleva. ¿Es correcto eso? correcto, correcto, estás leyendo bien. Obviamente que cada fabricante, según el calculista que tenga, adopta las distintas nomenclaturas. Hoy ustedes saben que hay software que esto está mucho más fácilmente leíble y llevado, ¿sí? Y puedo asegurar la trazabilidad desde el diseño de la obra completa, ¿sí? El diseño de la pieza y sobre la pieza físicamente, cada una de las partes, cómo correlaciono esa identificación con ya el plano de montaje. Me voy por todas las etapas. Entonces, bueno, es mucho más fácil y hay nomenclaturas que, bueno, van a variar. Esto es un ejemplo. Lo que sí tiene que haber es claridad de a dónde van a estar los ganchos guisados para poder desmoldar. Obviamente el gancho guisado dónde va a estar para poder replantearlo antes de colocar el hormigón. Y cuando esa pieza esté acopiada, ya sea para el transporte o ya sea lista para montarse, bueno, ¿dónde deben estar los apoyos? Que son los dibujitos que se ven acá. Eso tiene que estar claro en algún lugar. Acá está todo junto, pero bueno, tiene que haber claridad de estas etapas, que son en este caso distintas. El funcionamiento de esta pieza, las cargas a las que va a estar sometida, son cargas distintas, debido al peso propio,
tanto en el desmolde, en el acopio, en el transporte, distinta a la que va a estar sometido en su vida útil. ¿Correcto esto? ¿Se entendió? Sí, profe. Sí, sí, sí. Bien. Acá vemos, en este caso, y puede ser en cualquier tipo de elementos de cerramiento, que esté bien indicado si lleva o no premarcos, y a dónde va a estar ubicado, dónde pueden llegar a estar ubicados estos premarcos, porque esto es lo que hay que tener garantizado cuando se replantee la pieza. Vamos entonces, de la misma manera que vimos en la columna, a ver las distintas actividades que conlleva la producción de este tipo de piezas y qué particularidades tienen, ¿no? La limpieza de la pista, igual que antes, la necesidad de asegurar que la pista esté limpia, sobre todo si es una pista donde haya habido soldaduras porque se hayan fabricado otro tipo de pieza. Entonces los restos de soldadura es fundamental sacarlos. ¿Por qué? Porque no nos olvidemos de que el hormigón copia absolutamente todo de una superficie. Si esa superficie tiene algún tipo de irregularidad, esa irregularidad se va a replicar en las distintas hormigonadas. Y acá, de nuevo, ¿no? Especial atención en el mantenimiento del molde y tener en cuenta que cada vez que voy soldando laterales distintos, bueno, el molde puede ir deformándose, y esas deformaciones el hormigón después lo copia y eso se traslada a la terminación de la pieza. Bueno, lo que vimos de replanteo, especial consideración a si llevan algún tipo de abertura, entonces dónde debe estar ubicado el premarco. La preparación de los moldes no es menor, la preparación y la verticalidad de cualquier lateral y cómo se colocan las tapas de esos nervios. Y recordemos siempre que cuando hablamos de tapas tienen que estar perpendicular al eje del nervio en este caso. La colocación de desmoldante es fundamental que sea controlada, sobre todo en la losa. ¿Por qué? Porque si el molde encima está deformado y el desmoldante se lo coloca de una manera muy irregular, puede ser de que haya puntos de esa losa de la pieza que me quede con exceso de desmoldantes, y eso se traduce después en puntos con manchas, y si ese exceso de desmoldante me queda en los nervios, muchas veces me quedan puntos débiles. O bien, si en el nervio no coloco adecuadamente el desmoldante, puede ser que el hormigón quede justamente en contacto con el molde sin desmoldante y después la pieza queda con un pedazo de hormigón arrancado y puesto en el molde. Una vez que he colocado entonces de una manera controlada el desmoldante, y acá hago un paréntesis, el desmoldante no puede ser cualquiera, el desmoldante tiene que ser un producto industrial, no puede ser un desmoldante hecho de manera casera, con grasa mineral, grasa vegetal, aceite quemado. Olvídense, tiene que ser un producto industrial que esté garantizado el poder asegurarme este contacto entre el molde metálico y el hormigón, y que después de temperatura eso funcione y lo pueda desmoldar sin ningún tipo de problema. Es más, desmoldar, garantizar que no haya manchas y garantizar que la superficie, si posteriormente yo lo quiero pintar al elemento, no voy a tener ningún tipo de problemas. Cuando son desmoldantes hechos de manera casera, después queda una película en la pieza en donde la pintura convencional es imposible que agarre. ¿Está claro esto?
Entonces, el desmoldante no puede ser cualquiera, tiene que ser un producto industrial. Seguimos. Los nervios perfectamente tapados con el lateral y perpendicular, se coloca la armadura con el separador adecuado, se coloca la armadura del molde, de la losa, perdón, los refuerzos alrededor de los premarcos, los refuerzos alrededor de los ganchos guisados, y cuando esto está todo ok, se hormigona la pieza. Obviamente, con todas las consideraciones que hicimos antes, del tipo de hormigón, del control de hormigón en estado fresco, del control del transporte, colocación y vibrado del hormigón. Lo que les decía, si el molde, sobre todo en las losas, presenta deformaciones, suciedades, eso es lo que se transmite. Esto que ustedes ven acá, espero que lo puedan ver. Restos de soldaduras o basura o deformaciones, eso se transmite a la losa de estos elementos. Bueno, traemos el hormigón, empezamos a vibrarlo. ¿Cómo vibramos? Y los nervios con vibradores de inmersión y la losa con reglas vibradoras, y es fundamental llanear la superficie adecuadamente. De nuevo, en climas con temperaturas altas y vientos cálidos, es fundamental el tapado inmediato de la pieza, colocando arcos para sostener la lona, que esa lona no puede tocar la pieza. Y comenzamos el ciclo de vapor adecuado a las resistencias que necesitamos, respetando lo que mencionamos antes de la espera, el ascenso, el mantenimiento de la temperatura y el descenso. Una vez que hemos dado el ciclo adecuado, rompemos las probetas para verificar la resistencia inmediata y procedemos al desmolde para llevar a la zona del acopio o bien llevarlo al camión para transportar en obra. Particularidades. Bueno, vimos que los nervios tenían poco recubrimiento, tenían poca posibilidad de colocar un hormigón con un asentamiento bajo. Entonces muchas veces primero se hormigonan los nervios, colocando el hormigón y vibrándolo con vibradores de aguja, y posteriormente se coloca más hormigón para terminar de compactar el hormigón de la losa, que por lo general se realiza con una regla vibradora. Las reglas vibradoras no pueden ser cualquiera. No, es muy común en obras inventarme estas reglas vibradoras de colocar cualquier motor arriba de un tubo de acero. Tenemos que recurrir a reglas vibradoras, que de nuevo hay normas para poder garantizar la eficiencia del vibrado. Este tipo de inventos, que gracias a Dios cada vez se ve menos, lo que hace es generar una intensa vibración debajo del motor, lo que me genera muchas veces segregación de los áridos, y posteriormente lo vemos con oquedades. Entonces hay que tener mucho cuidado de, bueno, primero vibrar los nervios y posteriormente con reglas vibradoras, vibrar adecuadamente la losa. Y garantizar con un llaneado final una correcta terminación de la superficie. Cuando digo correcta terminación es para poder evitar estos excesos de porosidades que muchas veces vemos en la pieza ya terminada, porque no se ha vibrado correctamente, o bien el hormigón que se ha utilizado ha sido un hormigón de elevado asentamiento. Exceso de relación agua-cemento. Entonces aquí es fundamental
trabajar con hormigones que estén controlados en cuanto a su relación agua-cemento. Es fundamental tener en cuenta la relación de finos y es fundamental tener en cuenta el uso de aditivos para lograr una mayor trabajabilidad en el hormigón y poder lograr mejores terminaciones, de nuevo, con elementos de vibrado que sean los adecuados. Reglas adecuadas y vibradores de inmersión adecuados en función de el nervio que tengo que lograr de colocar el hormigón, y ustedes vieron de que es muy poco el espacio entre el molde, la armadura, entonces el hormigón tiene que ser el adecuado. Efectos que vemos normalmente, bueno, manchas por el desmoldante que no es el adecuado, armadura marcada por falta de recubrimiento cuando se coloca la armadura en la losa. Muchas veces el recubrimiento no es el adecuado. ¿Por qué? Porque el separador no es el adecuado o porque la persona que estuvo colocando el hormigón pisó mal, el separador se fue al diablo y la armadura de la losa quedó en contacto con el molde. Resultado, y vemos que no hay recubrimiento y la losa tiene esto como que la armadura quedó muy marcada. ¿Cuál es el otro defecto? Esto que mencionábamos de las precauciones cuando hay que vibrar. Y que en vez de vibrar con una regla vibradora adecuada, se vibra muchas veces la losa con un vibrador de aguja. Y en vez de vibrar el hormigón, ¿qué se hace? Se vibra la armadura. Entonces cuando vibramos la armadura, esa pasta de cemento, por un exceso de vibración de la armadura, se concentra alrededor de la armadura y trae aparejado esta concentración de cemento alrededor de la armadura que se traduce en un oscurecimiento y hace que se marque la armadura en la losa, generando este aspecto superficial que obviamente no es el deseado. Entonces acá tenemos varios defectos posibles, o mejor dicho, varias causas posibles de los distintos defectos. Defectos de manchas, defectos de armadura marcada. ¿Por qué? Por un mal vibrado, por una mala colocación del desmoldante y una mala calidad desde el moldante, y bueno, un vibrado indebido y un hormigón que a lo mejor se ha colocado de manera incorrecta. Defectos entonces en los paneles de cerramiento. Vemos acá nuevamente cómo se marca la armadura y vamos viendo algún tipo de fisuras y oquedades y mala terminación en los nervios. Estas fisuras muchas veces se la da porque no se logra tapar rápidamente la pieza y porque el vapor que llega a la pieza no es de lo más uniforme. Entonces cuando decimos que tenemos cañerías de vapor a lo largo de las pistas de los moldes, hay que tener claro que ese vapor se tiene que distribuir de manera lo más uniforme posible en toda la superficie de los moldes. Acá vemos cómo con cañerías llevamos a toda la superficie del molde mediante mangueras y mediante caños que distribuyen el vapor a lo largo de toda la superficie. Esas cañerías van por la parte inferior generalmente del molde y por los laterales de los moldes, y en algunas ocasiones, sobre todo cuando hay temperaturas extremas bajo cero, también en la parte inferior se le da vapor.
¿Por qué? Porque tenemos que garantizar que el hormigón de los nervios también reciba temperatura adecuada. No solamente el hormigón de la losa, sino que también el hormigón del nervio es importante que tenga la temperatura para asegurar ese ciclo de curado. Entonces, repito, dos cosas fundamentales en estas piezas de gran superficie. El vibrado, para poder asegurar que no se me marque la armadura, y las fisuras, en donde el tapado inmediato de la pieza y el adecuado vapor a lo largo de toda la superficie superior de la pieza y de los nervios en la parte inferior, es lo que me tiene que asegurar que esas fisuras de retracción sean lo menos posible. Acá vemos una foto donde estos son los soportes de las lonas, y con mangueras adecuadas garantizo que el vapor se dé de manera uniforme en toda la superficie de la pieza. ¿Qué pasa cuando no se tapa la pieza, cuando el hormigón no es el adecuado y tengo un exceso del agua de exudación? Bueno, sucede esto. Esto que ustedes ven acá, el agua de exudación hace que se forme una película en la superficie de la pieza, y cuando esa película no la he terminado adecuadamente dañando la pieza, o bien el hormigón tiene una relación agua-cemento elevada, y el agua de exudación la voy a tener y no la voy a poder controlar por más que saneé la pieza, suceden estas cosas. Esa película se me forma, y cuando empiezo a darle temperatura a partir del vapor, esa película queda de alguna manera debilitada, y eso hace que con el tiempo se me produzca estos descascaramientos que hacen que la terminación de la pieza no sea lo que necesitamos. ¿Correcto? Puede ser también de que, sumado a que el hormigón no sea el especificado, por esto que mencionaba del exceso de agua, no respete ese tiempo de espera y no respete ese ascenso de la curva de calentamiento, y lo que normalmente se dice, se quema la pieza. Bueno, este es el resultado de una pieza quemada. No he respetado ese ascenso de temperatura del ciclo de arranque, que dijimos que no puede sobrepasar los 20 grados centígrados por hora, y decimos normalmente se quema la pieza. Y como resultado de la pieza quemada es lo que estamos viendo acá. Otro de los temas que mencioné, las fisuras por contracción, fisuras erráticas o bien fisuras que tienen justamente una dirección que es excesiva. Entonces ahí ya no son fisuras y son grietas. Bueno, importantísimo que cuando ustedes vayan a sacar fotos siempre tomen un elemento de referencia. No es el mejor elemento de referencia el dedo, lo mejor es poder poner una lapicera o poder poner una regla para saber si esto es una fisura de retracción o es una grieta. Detalles a tener en cuenta en el desmolde y en el acopio. Lo mismo que dijimos recién con las columnas o las vigas rectangulares. Estos balancines, que son elementos auxiliares que utilizamos para poder garantizar esfuerzos los más uniformes posible en las piezas. Acá no perdamos de vista de que cuando se realizan movimientos indebidos, en este tipo de piezas lo primero que sufre son los nervios. Cuando tengo un movimiento indebido y voy tironeando la pieza, y bueno, seguro que algún nervio queda mal apoyado en el molde. Los nervios son muy delicados, sobre todo en épocas de temperaturas extremas bajo cero. Si no le he dado bien vapor en la parte inferior
del molde, el nervio queda debilitado, y después eso se traduce en que el nervio no queda bien, queda como acá, queda un desprendimiento de hormigón, ¿no? Además de esta mala colocación de inserto, vemos que hay un desprendimiento del hormigón. ¿Y esto cómo se soluciona? Y bueno, lo tengo que llevar al acopio y tengo que hacerle un parche, y esos parches sabemos que después en obra se notan. Entonces acá no solamente he tenido un desprendimiento del hormigón, sino que también este inserto ha quedado mal ubicado, y esto conlleva un retrabajo importante que después en obra se ve. Acá vemos, sí, un desprendimiento del hormigón que pudo haber sido cuando se desmontó la pieza, o bien pudo haber sido que durante el acopio o el transporte se pudo haber golpeado ese nervio y se pudo haber generado y ocasionado este desprendimiento de hormigón. Esto, como está en fábrica todavía, vemos que este desprendimiento se ha generado muchas veces por un esfuerzo o un golpe durante el desmolde, y esto genera un retrabajo que es un parche que en la obra posteriormente lo vemos. Vimos entonces particularidades en piezas donde tengo grandes superficies. Lo mismo sucede con estos paneles de techo, paneles pi, o casetonados, donde la característica, la geometría, hace que tengo grandes superficies y estos nervios, donde lleva armadura en la parte de la losa, y lleva armadura en los nervios propiamente dichos. Recuerdan de que vimos una foto donde esta es la nariz del panel que apoya después en una viga. De esa nariz sobresalían unos hierros, y de esos hierros se enhebraba posteriormente, ya en obra, una viga que se la hormigonaba in situ. ¿Qué característica tiene? Bueno, que estos nervios están bastante armados, ¿sí? Que estos nervios de la losa son muy pequeños y lleva armadura, y eso obviamente, fíjense que estos nervios de la losa son muy pequeños y lleva armadura. La losa tiene 5 centímetros, y eso hace que, bueno, todas estas precauciones de cómo se hormigona la losa, hay que tener especial atención para lograr un hormigón lo más compacto posible, porque esto es un panel de techo. Si bien este panel de techo tiene que tener después una membrana para poder garantizar la impermeabilidad, pero bueno, tenemos que lograr también de que el hormigón sea lo más compacto posible para que la membrana, si bien hay que colocarla adecuadamente, si hay alguna falla de la membrana, esa falla no se me traduzca en que la pieza va a colar agua cuando llueve. ¿Correcto esto? Sí, profe. Sí, profe. Acá vemos el detalle de estos paneles que yo les comenté, que son paneles de borde, y en estos paneles de borde va un panel de cerramiento, y ese panel de cerramiento se agarra de este panel de techo mediante esta viga, que esta viga se realiza cuando se fabrica el panel en el molde adecuado. ¿Cuáles son los defectos que vemos acá? Fundamentalmente vibrados. Defectos ocasionados por un mal vibrado. Fíjense el mal vibrado en los nervios que van en la losa, el mal vibrado que va en la losa propiamente dicha, que me generan excesos de poros, que visto desde la parte inferior son porosidades que de alguna manera llaman la atención porque quedan a la vista.
Otro tipo de defecto son las fisuras que se da porque no se ha vibrado adecuadamente, o lo peor, no se ha curado adecuadamente, y son fisuras que obviamente quedan a la vista, y estas fisuras, cuando las vemos desde abajo, generan sensaciones de inseguridad que son importantes. Y esto es lo peor que nos puede pasar, cuando el nervio queda agarrado en el molde, porque no hemos colocado adecuadamente el desmoldante, y cuando vamos a desmoldar la pieza, ¿eh? entramos a tironear porque el desmoldante no ha funcionado y ha quedado agarrado el hormigón al molde, y sucede lo que estamos viendo acá. O lo que es peor, puede ser de que el molde en el nervio esté deformado, ¿sí? O bien la armadura se la ha puesto a presión, no hemos dejado el recubrimiento necesario, hemos colocado la armadura a presión, hemos hormigonado arriba de esa armadura a presión, y cuando queremos desmoldar arrancamos absolutamente todo. Entonces estos son defectos que, bueno, si bien lo vemos en la fábrica, conlleva un retrabajo que es importante, y es un parche que obviamente eso después se puede visualizar en la obra, ya en la pieza terminada. Otro tipo de defectos que van a ver, uniones, y esto lo vamos a volver a ver en montaje, vamos a volver a estos temas, pero ustedes lo van a relevar. Estas uniones, porque hay un mal apoyo y la unión entre los distintos elementos. Fíjense, esto es un panel de entrepiso, no hay un diseño adecuado de esta unión, y vemos de que hay falta de tolerancia. Acá hay distintas maneras de apoyar. En un lado vamos a encontrar 1 centímetro, en otro vamos a encontrar 5 centímetros, y esto se traduce obviamente en una apariencia arquitectónica muy deficiente. Acá vemos de que no hay una perpendicularidad en la cara de esta viga, y esto se ve porque, bueno, ahí vemos que hay centímetros que no cierran. Diseño de las cañerías, que pueden ser de pluviales, pueden ser cañerías cloacales. Bueno, ahí hay una falta del diseño de este tipo de instalaciones. Faltas de mantenimiento, de fluorescencias, etcétera. ¿Qué es lo que ustedes van a relevar cuando hagan este trabajo práctico número 1, que la ingeniera Celador les va a explicar con más detalle? Acá estoy. Bueno, antes Bueno, que arranques, Adriana, de lo que hemos visto, ¿alguien puede acotar algo? ¿Alguien quiere preguntar algo? Bueno, hablen ahora o callen para siempre. Vamos pasando entonces específicamente a las particularidades de la obra de cada grupo, ¿sí? Y bueno, el detalle, Adriana les va a contar con detalle lo que está puesto en autogestión como consignas para el trabajo práctico. sí, primero vamos a reorganizar un poquito los grupos y después vamos a pasar a ver los temas con cada uno y después el trabajo práctico. ¿Si te Bueno, parece? listo. Te dejo, Adriana, entonces, que vos sigas. Dale, Claudia.